Buenas tardes, el día de hoy vamos a tocar el tema de funciones, hallando su dominio y su rango y función lineal. Cuando se nos viene a la mente la palabra funciones, su símbolo va a ser F, que va a ir de A en B. A, los elementos de A se les suele representar con la variable X y a los elementos de B con la variable Y. Donde los elementos de la función serán pares ordenados el X, Y, donde la primera componente, que es X, se obtiene del conjunto A y la segunda se obtiene del conjunto B. Un ejemplo. Este es el conjunto A, 2, 4 y 7. Este es el conjunto B, triángulo, círculo, cuadrado. Para que sea función, los del conjunto de partida solamente tienen que tener una sola salida. O sea, 2 solamente puede salir una sola vez. 2 con el triángulo, ahí quedó. Ya no puedo volver a repetir el 2. El 4 con el triángulo también es una función. Al conjunto de llegada pueden tener varias llegadas, pero el conjunto de partida solamente una sola salida cada uno de los elementos. ¿De acuerdo? Para que sea función, entonces yo le he puesto así. 12 con triángulo, 4 es con triángulo y 7 es con círculo. Observo que cada uno de los elementos del conjunto de partida tienen una salida, ¿sí o no? Puede sobrarme elementos, también viene siendo una función, ¿ah? Puede sobrarme elementos, pero el conjunto de partida tiene que tener una sola salida. El conjunto de llegada puede tener varios elementos de llegada cada uno de los elementos. Eso quiere decir, ¿cómo se forman los elementos de una función? Los elementos de una función son pares ordenados, que en este caso viene a ser el 2 con el triángulo, 2 con triángulo, 4 con triángulo y 7 con triángulo. Es una función. Ojo, acordémonos también que sería f de 2, ¿quién es? F de 2, ¿quién es, chicos? Viene a ser triángulo. Si yo quiero f de 4, ¿cuánto viene a ser f de 4? En cuadrado. No, mira, f de 4, ¿a quién indica el 4? ¿Quién indica? Triángulo, triángulo. Al triángulo. F de 4 es triángulo. Y si yo quiero f de 7... F de 7 sería ser círculo. Círculo. Claro, f de 7 sería el círculo. Entonces, f del número que está acá en el conjunto de partida viene a ser el que me indica la flecha de llegada, ¿de acuerdo? O acá también, miren, si observo, f de 2 es el triángulo. F de 4, ¿quién es? Es el triángulo. F de 7, ¿quién es? Es el círculo. ¿Quedó claro esa parte? Sigamos. Sí, Miss, o sea, solamente los pares van con el triángulo, con ese triángulo, y el no impar va con el círculo, ¿no, Miss? Ya que y el cuadrado. El cuadrado quedó libre, no quedó, puede sobrar elementos en ambos conjuntos, tanto el conjunto de partida como en el conjunto de llegada. Ahora sí, a ver, díganme ustedes, el ejemplo, el primer ejemplo o el segundo ejemplo, ¿cuál de ellos es función? ¿Cuál de ellos es función? ¿El primero o el segundo? Acuérdense que función es cuando los elementos del conjunto de partida tienen una sola salida. ¿Cuáles son? Observo una salida, una salida, una salida, una salida. Acá, una salida, una salida. Pero aquí, ¿cuántas salidas tiene el elemento 3? 2. Por lo tanto, ¿vendría a ser una función el segundo conjunto? No, porque tiene 2 salidas, en cambio la primera solamente tiene una sola salida, tiene una llegada, hasta dónde va a llegar nada más.
Perfecto. El de acá no es, sí es función, y el de acá no es función. El de acá es una relación. Acuérdense. Toda función es relación, pero no toda relación es función. ¿De acuerdo? Acuérdense que va a ser función porque tiene una sola salida el conjunto de partida. Una y una. ¿Sí? Acá no. ¿Por qué no es función? Porque el elemento 3 tiene dos salidas. Ahora si yo digo f de 3, ¿cuánto vale? 15. ¿Ya? F de 6, ¿cuánto vale? F 30. de 30. 30. Muy bien, ya sabemos. El dominio y el rango. Sabemos nosotros que el dominio viene a ser, primero tenemos que hallar la función, y de esa función, acuérdense que vienen a ser las primeras componentes, ¿sí o no? Y el rango viene a ser la segunda componente. Considere la función mostrada en el diagrama. Ahí está mi función A, B. Mire, mi función va a ser A con 1, B con 3, C con 4, E con 3. Yo les pregunto a ustedes, ¿es una función o una relación? Función. Función, porque cada uno de los elementos tienen una sola salida. Lida. Ahora, yo les pregunto, ahí gráficamente, ¿cuál es el dominio de la función? ¿Cuál es el dominio de la función? Acuérdense que son las primeras componentes. Entonces vendría a ser A, lo que tiene flechita nomás. A, B, C y E. C y E. Nada más. A, B, C y E. El rango de la función. ¿Cuál vendría a ser el rango? Acuérdense que son las segundas componentes. Las que no tienen flechita, No, que sería la acá. D. Ah, ya, la 1, la 3 y la 4. Claro, el rango de la función vendría a ser 1, 3 y 4. ¿De acuerdo? En los ejercicios siguientes, decide si es relación o función. Si lo es, indica el dominio y el rango. A ver. ¿Es función o no es función? Sí. A ver. Mira, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos al primero. ¿Es función o no es función? Sí, porque todos tienen una sola dirección. Entonces, sí es función. ¿Cuál vendría a ser su dominio? El 10, 20, 30, 40 y 50. Perfecto. ¿Y cuál vendría a ser su rango? 100, 200, 300, 400 y 500. Bravo, muy bien. El segundo conjunto, ¿es función o no es función? No, porque todos tienen... No es función, porque... ¿Por qué? Porque Porque no, las flechitas no están de frente, o sea, igual que en el primer ejercicio. No. que no tienen una sola dirección. Porque tiene dos salidas los elementos. Ya, una, dos. Tienen que tener una salida. Tiene que solamente tener una sola salida para que sea función. Entonces, ¿qué es? Si no es función, ¿qué es? ¿Es una Relación. Ya. Es una relación. No es función, pero se llama relación. El tercer conjunto. Sí es una función, porque todos tienen una sola dirección. Una salida, no me importa, este puede ir para Una acá, va. salida. Una salida, el uno, una salida, una salida, una salida, una salida.
Por lo tanto, sí es función. ¿Cuál vendría a ser su dominio? El 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4. Y su rango es 5, 5, 4, 3, 2. Ya. La tercera, la cuarta gráfica, ¿es función o no es función? No, no es función porque el número 0 tiene salidas. ¿Están seguros Lo que no es unen función? con varios. Sí es función, porque todos van en un solo número nada más. Pero no hay, Tienen una sola, sí es función, porque tienen una sola salida, mira. Una salida, una salida, una salida. Claro. Sí es función. ¿Y cuál es su dominio? El 1, 2, 3, 4, ¿Y el rango? el 0. Perfecto. En el última, ¿es función o no es función? No, ¿Por qué no es función? porque el 10 no tiene una salida, tiene dos salidas, ya que tiene con el 8 y con el 10. Esa es la respuesta, porque tiene dos salidas, por eso no es función, por lo tanto es una relación. Sí. ¿De acuerdo? Es una relación. Sigamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para que sea función, lo único que yo tengo que ver es que este número tenga una sola salida. Mira, nos vamos un ratito a pizarra para que quizás me lo puedan comprender mejor. Gráficamente. Observe. Este es el conjunto A. Este es el conjunto B. Vamos a ver. Yo les pregunto, ¿es función o relación? Función, ¿Por qué es función? porque o sea, los números tienen una sola dirección. Una sola salida. Ay, Miguel, ¿cómo es El dirección? 2 tiene una sola salida. El 3 tiene una sola salida. Por lo tanto, es una función. ¿De acuerdo? Es una función. Ahora sí, hasta aquí, ¿me van comprendiendo que es una función? Sí, Miss. A ver, ¿y si yo dibujo esto?
Yo les pregunto, observen la gráfica y díganme cuál vendría a ser la relación, la función. ¿Es función o es relación? ¿Función? Es función. ¿Y cuál es la función de esta gráfica? Que todos vayan a una sola dirección. Mira, es el 3 con el 2. Esa es la El función. 6. 6, El 6 con el el 6 5. con el 4. 6 con El el 6 5. con el 5. Acá está el punto, mire. Y el 8 con el 4. Y el 8 con el 4. Y ya terminó mi función. Yo les pregunto, ¿cuál es el dominio de la función? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, el dominio de la función. 1, El 5, 4, 3, dominio 2, de la 1. función. ¿Cómo? 1, 2, 3, 4, 5. No, el dominio, aquí está mi función. Vendría a ser el 3, el 6 y el 8. Son donde están mis puntos. Aquí está un punto, entonces vendría a ser 3. Acá está mi punto, vendría a ser 6. Aquí está mi punto, vendría a ser 8. O sea, 3, 6, 8. O de aquí, mi primera componente, 3, 6, 8. ¿Y mi rango de la función? 2, 5, 4. No, 2, 5 y 4. 2, 5, 4 y 5, que es lo mismo. Ya está. Hasta aquí, ¿me van comprendiendo? Sí, sí. Ok, sigamos. Ahora mira con lo que me dice. Dado los conjuntos A y B, donde la función, me dice que la función, o sea, viene a ser su regla de correspondencia, más claro, está dado por X más 1 igual a Y. Graficar por el diagrama sagital y hallar el dominio y rango. Nos vamos a la pizarra. Ahora sí. Miren, dice que el conjunto A está dado por 2, 3, 4, 5 y 6. Que el conjunto B está dado por 3, 4, 5 y 7. Me dicen que mi función, o sea, mi regla de correspondencia, o sea, mi función va a estar dada por X más 1 igual a Y. Yo les pregunto a ustedes. Sabemos que el conjunto A, ¿qué viene a ser? Vendría a ser X, ¿sí o no? Sabemos que el conjunto B, ¿qué vendría a ser? Y. Dice que X más 1 es igual a Y, para yo hallar mi función. Para yo hallar mi función, para yo hallar mi función, dice que tengo que sumar X más 1. O sea, 2 más 1, ¿cuánto es? 3. Ya, ¿y se encuentra 3 en Y, en B? Sí. Entonces sería Ok. 2, punto y coma 3. 3 más 1, ¿cuánto es? 4. 4. 4, ¿se encuentra en B? Sí. Sí. De 3,4. 4 más 1, ¿cuánto es? 5. Y 5, ¿se encuentra en B?
Sí. Sería 4,5. 5 más 1, ¿cuánto es? 6. 6 se encuentra en B. No. 6 más 1, ¿cuánto es? 7. 7 se encuentra en B. Sí. Entonces sería 6,7. Muy bien. Y eso vendría a ser mi función. Pero me dicen que tengo que hallar el dominio y el rango de la función. ¿Cuál vendría a ser el dominio de la función? 3, 2, Ojo, 3, son las primeras componentes de la 3, función 2, ya hallada. 3, No, la 2, 2, 3, 4, y 6. 2, 3, 4 4 y 6. y 6. Cuando ya me dicen dominio, yo es de lo que yo ya he hallado. Rango de la función. ¿Cuál vendría a ser el rango de la función? 3, 4, 3, 4, 5 y 7. 3, 4, 5 y 7. De acuerdo. Pero es 3, no es 2. ¿Cómo? En el primer número es 3. Ah, claro. Acá es 3. Tienes razón. Ahora vamos a hallar, me dicen gráfica sagital. Ahí está mi gráfica sagital. Donde este es el conjunto A. Y el de acá viene a ser el conjunto B. Viene a ser el conjunto B. Donde sabemos que va de A en B. Entonces, vamos a colocar todos los elementos de A, que vendría a ser 2, 3, 4, 5 y 6. Y los elementos de B son 3, 4, 5 y 7. Ahí están los elementos. Pero yo, ¿qué grafico? Grafico solamente la función, ¿de acuerdo? La función voy a graficarla. Quiere decir 2 con 3. 2 con 3. Ahí está. 3 con 4. 3 con 4. 4 con 5. 4 con 5. Ahí está. 6 con 7. 6 con 7. Ahí está mi gráfica sagital. Acuérdense que la función no se deben repetir las primeras componentes. El 2, el 3, el 4 y el 6. ¿De acuerdo? Siempre van a ser una sola vez más. Si está el 2, ya no puede haber otro. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Okay. Es el ejercicio número 1. El ejercicio número 2 dice, dado los conjuntos A, 2, 3, 4, 5 y 6. B, 3, 4, 5 y 7. Me piden, dice que F, la función, es la misma que la anterior, X más 1 igual a Y, pero me piden hallar F de 2 más F de 3 más F de 4, toda esta suma restado con F de 6. Entonces nos vamos a nuestra pizarrita. Ya tengo la función, entonces ya tengo la función.
Lo que ahora me están pidiendo hallar, es, abro paréntesis, f de 2 más f de 3 más f de 4, cierro mi paréntesis, menos f de 6. A ver. Ahora me están pidiendo hallar esto. A ver, yo les pregunto. Primero voy a hallar la suma. Voy a hallar f de 2 A ver, yo les pregunto, ¿cuánto es f de 2? Acá está 2. ¿Cuánto es f de 2, chicos? ¿Tres? F de 2, ¿cuánto es? 3. Tres. 3 más. F de 3. F de 3, ¿cuánto es? 4. 4. ¿Y cuánto es f de 4? 5. Cierro mi paréntesis y luego dice menos. ¿Y cuánto es f de 6? 7. ¿Cuánto es 3 más 4? 7. Más 5. 12. Sería 12 menos 7. ¿Y cuánto es 12 menos 7? 5. 5. Entonces mi segundo resultado sería 5. ¿Se dan cuenta que está fácil? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ok. Dice, el conjunto, me dice bien claro, f, o sea, quiere decir que ya es una función, es igual a 2.a más 2b, 3, punto y coma 5, 4,6, 2,7, 3a menos 2b. Ya es una función. Calcula el valor de e, que es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Yo les pregunto a ustedes, para que sea función, ¿yo qué le dije que tenía que ver? Que no se podían repetir las primeras componentes, ¿sí o no? En este caso aquí está el 2, y voy acá, aquí es 3, aquí es 4, pero acá está el 2 otra vez. Pero me dice que sí es una función. Entonces nos vamos a la pizarrita para comprenderlo mejor. A ver. Me dice que mi función va a ser igual dos punto y coma a más 2b, coma 3,5, coma 4,6. Dos, 7. 3 a menos 2b.
Cerramos. Y me dicen que es una función. Calcular E, que es igual A al cuadrado más B al cuadrado. Es A al cuadrado más B al cuadrado. Ok. Al decirme que es una función, entonces yo tengo que tener en cuenta algo. Observo que aquí está el 2 y observo que acá también está el 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este par ordenado, 2, ¿ya? Va a ser igual a 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que el 2 es igual al 2. Pero que el A más 2B va a ser igual a ¿cuánto? A 7. A más 2B es igual a 7. Pero tengo otra condición más, observo. Observo que acá hay un par ordenado 3,5. Y acá también hay un par ordenado 3 con A menos 2B. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el par ordenado 3,5 va a ser igual, o sea, es el mismo par ordenado que el A menos, disculpen, 3 con el A menos 2B. Son iguales. Entonces, quiere decir que el 3 con el 3 son iguales, pero que el 5 va a ser igual a menos 2B. O sea, A menos 2B va a ser igual a ¿quién? Así. Observo dos sistemas, el sistema 1 y ecuación 1. Entonces yo puedo armar un sistema de ecuaciones con los dos. Observe. Yo coloco A más 2B va a ser igual a 7. Y coloco A menos 2B va a ser igual a 5. Y esto ya se me convirtió en un sistema de ecuaciones, los dos. En un sistema de ecuaciones. Pues, lo cual yo puedo sumar miembro a miembro. Y si yo sumo miembro a miembro, ¿de qué consta este sistema de ecuaciones? Dice así, que una de las variables las tengo que eliminar. Y observo, ¿cómo se elimina? Se elimina que uno de las variables tenga igual coeficiente y diferente signo. Acá tienen igual coeficiente, 1 y 1, sí, igual coeficiente. Pero diferente signo, no. Acá tienen coeficiente 2 y 2, sí. Diferente signo, sí.
Acá es positivo y acá es negativo. Por lo tanto, puedo hacer el sistema de ecuaciones. ¿Cuánto es A más A? Sería 2A. Y automáticamente se iría más B con menos B, porque estoy sumando más 2B menos 2B, ¿qué me da? 0. Esto va a ser igual, ¿cuánto es 7 más 5? 12. 12. Este 2 que está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. A es igual a 12 entre 2. ¿Y cuánto es 2 entre 2? Es 6. Ya hallé el valor de A. Ahora voy a hallar el valor de B. ¿Cómo? Reemplazando. Se reemplaza en cualquiera de las ecuaciones el valor de A. De A que es igual a 6. Se reemplaza. Vamos a reemplazar. Lo vamos a reemplazar en la, ya vamos a poner en la segunda ecuación. A menos 2B es igual a 0. ¿A cuánto vale? A vale 6 menos 2B, que es igual a 0. Observo que este 6 tiene signo positivo. Se va a trasladar con signo negativo. Sería menos 2B va a ser igual a 5 menos 6. Menos 2B es igual. 5 menos 6 es menos 1. Es menos 1. Como los dos tienen signo negativo, entonces se cancelan los signos negativos. ¿Y qué me está quedando? Me está quedando sencillamente 2B es igual a 1. Ese 2 está multiplicando. ¿Cómo pasa? Dividiendo. Entonces, ¿B cuánto va a valer? 1/2. Pero a mí no me piden eso. A mí me piden hallar. A mí me piden hallar E. Hallando E ahora. Hallando lo pedido. O sea, E va a ser igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces yo digo, E es igual. ¿Cuánto vale A? A vale 6. Pero este 6 está elevado al cuadrado. Más. B, ¿cuánto vale B? 1/2. Pero ese 1/2 está elevado al cuadrado. Entonces C, ¿cuánto es 6 al cuadrado? Sería 36 más 1 al cuadrado, 1.
2 al cuadrado, 4. Donde es igual. Mínimo común múltiplo sería 4. ¿Cuánto es 36 por 4, chicos? Multipliquen 36 por 4. 144. 144. Cuatro entre 4 es 1, por 1, 1. Que del mismo 4. ¿Y cuánto es 144 más 1? 145. Y ahí está el valor de E al cuadrado más B al cuadrado. Sigamos. Sabiendo que G es igual a 2A, punto y coma 3, 3, 7, 1 con 4, 8 con 10, dice que es una función. ¿Qué valor natural puede no tomar A? ¿Qué valor natural puede no tomar A? Nos vamos a nuestra pizarra, donde me dicen que el conjunto, la G es igual 2A, 3, 3, 7, 1, 4, 8, 10, 8, 10. Cerramos. Me dice que es una función. ¿Ya? Y me preguntan, ¿qué valor natural puede no tomar A? Muy bien. Ahí está. Miren, si yo digo 2 por 2A, quiere decir que no se puede volver a repetir el 3, ni el 1, ni el 8. Entonces yo digo 2 por 1, ¿cuánto va a ser, chicos? Si A vale 1, 2. 2. Si A vale 1, vale 2. Entonces, ¿sí puede tomar ese valor? Sí, porque no hay 2 acá. Sí puede tomarlo. 2 por 2, ¿cuánto vendría a ser? 4. 4 está como la primera componente. No, sí puede tomar ese valor. 2 por 3. 2 por 3 es 6. ¿Está 6 como primera componente? Sí, puede tomar 3. 2 por 4, o sea que 4 valga. ¿Cuánto es 2 por 4? 8. ¿Y se encuentra 8 acá? Entonces, 8, ¿desde qué valor no puede tomar A? A no puede tomar el valor de 4. Miren, no puede tomarlo, porque si fuera 4, 2 por 4 es 8, y 8 ya está aquí. Y acuérdense que no puede ver 2
dos valores que se repiten en la primera componente. ¿De acuerdo? Lo que me dice que es una función. Al ser una función quiere decir que este 8, acá sería 8,3 y acá está 8,10. Entonces, si pone 8, entonces no va a cumplir para ese valor. No va a cumplir para que sea una función. Ya vendrían a convertirse en una relación. Por lo tanto, ¿qué valor no puede tomar A? No puede tomar el valor de 4. ¿Por qué? Porque 2 por 4 es 8. Entonces vendría a ser la respuesta D. 4. Nada más. El valor de 4. 5. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Ahora me dice el problema 6. Que la función está dada por 5A 6, 8, 5 con 3, 6, A más B, A más B. Dice que es una función. Ya me está diciendo que es una función. Es una función. Me piden hallar M, que va a ser igual a A al cuadrado menos B al cuadrado. Aquí va al cuadrado. Va al cuadrado. A ver, chicos, observemos algo. Observemos primero que aquí se repiten dos componentes, 5 con A y 5 con 3. Entonces quiere decir que ellos dos son iguales. Son iguales. Quiere decir que ¿cuánto va a valer A, chicos? A va a valer 3. Entonces ya tengo el valor de A. A es igual a 3. Muy bien. Mi segunda condición, observo que también se repite el 6 con el 6. El 6 con el 6. Entonces quiere decir que 8 es igual a A más B. Entonces, mi segundo par sería que el 6 con el 8 van a ser iguales con el par ordenado 6 con el A más B. Pero yo ya sé que A más B, que A vale 3. Miren, 6 con 6, por lo tanto, 8, ¿cuánto va a valer? 8 va a valer
A más B. 8 va a ser igual a más B. Pero A, ¿cuánto vale? A vale 3. Sería 3 más B. Este 3 está sumando, ¿cómo pasa el otro miembro? Restando. Sería 8 menos 3 es igual a B. ¿Y cuánto es 8 menos 3? 5 va a ser igual a B. 5 va a ser igual a B. Pero a mí me piden A al cuadrado, o sea, me están pidiendo hallar M. Me están pidiendo hallar M. Donde M va a ser igual A al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Cuánto vale A? A vale 3. Sería 3 al cuadrado. ¿Cuánto vale B? B sería 5. Menos 5 al cuadrado. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. ¿Cuánto es 9 menos 25? ¿Cuánto es, chicos? 9 menos 25. ¿Cuánto es? Chicos, ¿me escuchan? Daisy, ¿me escuchas? Sí, Miss. ¿Y cuánto es 9 menos 25? 16. Menos, ojo, es menos 16. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Ok, bueno. Miren, chicos, cuando hablamos de función lineal, pues su gráfica de una función lineal vendría a ser una línea recta. Pero ¿cómo reconozco yo una función lineal? Viene a ser de la forma a mx más b. Y es igual a mx más b. Donde m y n y b pertenecen al conjunto de los reales. Su gráfica de una función lineal es una línea. Es una línea. Una línea recta. ¿De acuerdo? Es una línea. Miren, por ejemplo, miren, vamos a graficar esta recta. Graficar
la función. Me piden graficar la función x más 2. Cuando a mí no me dan un parámetro o un intervalo, sencillamente yo le coloco valores. ¿De acuerdo? Aquí le voy a colocar los valores a x. Acá van a ser los valores de x. O sea, ¿qué valor le voy a dar a x? Y acá va a estar lo que es los valores de y. Y que va a ser igual a f de x. O sea, y es igual a f de x. ¿De acuerdo? ¿Y f de x cuánto va a valer? ¿O y cuánto va a valer? X más 2. Siempre tomo dos valores antes de 0 y dos valores después de 0. O sea, sería menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Dos valores antes de 0 y dos valores después de 0. Ahora sencillamente voy a hallar el eje Y. ¿Cómo lo hallo? Reemplazando. Nada más. Se reemplaza. O sea, Y va a ser igual. Ya no vuelvo a repetir f de x. X más 2. ¿Cuánto vale x? X va a valer menos 2. Este es el más 2. Más 2. ¿Cuánto es menos 2 más 2? ¿Cuánto es menos 2 más 2? 0. Entonces ya tengo mi par ordenado. 0. Acá vamos a colocar los pares ordenados. Aquí va a estar mi par ordenado x, y. Entonces, mi par ordenado, ¿cuál sería? ¿Cuánto vale x? X está valiendo menos 2. ¿Y y cuánto vale? 0. Nos vamos al segundo. Cuando x vale menos 1, o sea, y es igual a x. ¿Cuánto vale x? Menos 1. Más 2. Más 2. ¿Cuánto es menos 1 más 2? Menos 1 más 2 sería 1 positivo. ¿Y cuál vendría a ser mi par ordenado entonces? X, ¿cuánto vale x? Menos 1. ¿Y cuánto salió y? 1. Ahí está. Ahora, cuando x vale 0, y ¿cuánto va a valer? Dice que x, ahora acá, x, ¿cuánto vale x? 0. ¿Y cuánto? Más 2. ¿Y cuánto es 0 más 2? 2. ¿Y cuál vendría a ser mi par ordenado? Mi par ordenado vendría a ser 0 para x y 2 para y. Ahora si y vale 1. Si y vale 1. ¿Cómo sería? Entonces, y va a ser igual, si x vale 1, entonces acá está x, que vale 1, 1 más 2, porque es el 2 de que está acá, va a ser igual, 1 más 2 es 3. Entonces, ¿cuál vendría a ser mi par ordenado? Vendría a ser 1, porque eso vale x, y y ¿cuánto vale? 3. ¿Cuánto sería aquí para el 2? Y ahora vamos a ver si x vale 2, y ¿cuánto vale? X, pero x vale 2,
2 más 2. ¿Y cuánto es 2 más 2? 4. Por lo tanto, ¿cuál es mi par ordenado aquí? ¿Cuánto vale X? X vale 2. ¿Cuánto vale Y? Y vale 4. Entonces, los pares que yo voy a graficar van a ser estos. ¿De acuerdo? Van a ser estos. Vamos a graficarlo en nuestro plano cartesiano. Este es el eje X. Este es el eje X. Vamos a ver acá. Y el eje Y. Este es el eje X y el eje Y. Acordémonos que este es el eje X y este es el eje Y. Están desde el menos 2 en X, vamos a colocarlo acá. Menos 2, menos 1, ahí va el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Para Y no hay negativo, todos son positivos, quiere decir que van a estar para arriba. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Ahí está. Vamos a graficar estos puntos en el plano cartesiano. El menos 2 con 0. Vamos a colocar unas rectas para colocar los puntos. Miren, menos 2, aquí está menos 2. Menos 2 con el 0. Quiere decir aquí mismo se queda. ¿De acuerdo? Aquí mismo se va a quedar. Ahí está. Yo que el próximo. Ahí. Luego sigue menos 1 con 1. Menos 1 y aquí está el 1. Aquí va, entonces mi puntito. 0 con 2. Aquí está el 0 y el 2. 1 con 3. Aquí está el 1 y aquí está el 3. 2 con 4. Aquí está el 2 y acá está el 4. Ahora sí. Bien claro, dice que como es función lineal, mi línea recta pasa por esos puntos. Ustedes en cuadrícula les va a salir mucho mejor. Por ahí pasa, por todos esos puntos. Ok. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? A ver, dice, la 6 dice, si la relación es 1 con 2, 2, 8 menos A, 4 menos 5, 2 es A menos 4, es una función. Al calcular el valor de A se obtiene, ¿cuánto vale A? Al ojo, ya está ya. ¿Cuánto vale A, chicos? Vamos a hacerla. Me dice que G uno con 2, 2, 8 menos A,
4,5. Dos con a menos 4. Es una función. Me dice que es una función. Calcular el valor de A. Me piden calcular el valor de A. ¿Yo qué he observado? Yo ya he observado que este 2 se repite con este 2. Y que, entonces, 8 menos A tiene que ser igual a A menos 4. ¿Por qué? Porque tienen la primera componente igual. O sea, no puede ver en una función, me dice bien claro que es una función, entonces no puede repetirse 2 veces el mismo número. Entonces, como no se puede repetir, quiere decir que estos 2 son iguales. Quiere decir que dos, 8 menos A va a ser igual a 2 a menos 4. Entonces estoy observando, como el 2 se repite, quiere decir que estos 2 son iguales también. Son iguales. Quiere decir que 8 menos A va a ser igual a menos 4. Vamos a pasar esta A negativa, esta positiva pasa con negativa. Acá me está quedando el menos A. O sea, menos A está con positivo, pasa con negativo. Sería menos A, va a ser igual. Aquí queda menos 4. Está con más, pasa con menos, menos 8. Menos A sería menos 2A. Menos 4, menos 8 sería menos 12. Observo que los dos son negativos y se pueden simplificar. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que 2A es igual a 12. Ese 12 que está multiplicando pasa dividiendo. O sea, A va a ser igual a 12 entre 2. ¿Cuánto vale A? A es igual a 6. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Chicos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? No, mi. Ok, entonces conmigo será hasta la siguiente clase. Doy por finalizada la clase del día de hoy. No se olviden de marcar su asistencia, por favor. Y sus tareas hasta el día de hoy. Conmigo será hasta la siguiente semana. Cuídense, chicos. Chao, Miss. Chao.